cuenta que México ha sido un país con mucha historia de crueldad y sufrimiento hacia su gente, la guerra actual que ha dejado a más muertos en vida y ha ido pisoteando la vida digna desde tiempos inmemorables. No era de esperarse que la gente comenzara a depositar su fe en otros santos extraoficiales, figuras que tuvieron repercusión en la comunidad donde surgieron. México siempre ha sido bastante surrealista. Hay tantas cosas que contar sobre él que no alcanzarían libros, por lo que ahora nos enfocaremos a explicar cómo surgieron y se establecieron íconos religiosos poco convencionales, figuras que existieron y aún permean una idea en específico. La devoción es a lo inexplicable. El poder de la fe tiene muchas caras y esta es una de ellas. San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas. La devoción por San Juditas comenzó a expandirse entre miles de personas de las colonias más pobres. Ahora, el día 28 de cada mes, especialmente en octubre, miles de seguidores piden su ayuda para encontrar empleos, abandonar la cárcel o sanar enfermedades incurables. Durante la crisis económica de los 80 causada por políticas públicas aplicadas a la economía del país, dejaron mayor número de pobres. Su figura comenzó a ser mucho más popular en el templo de San Hipólito. Actualmente la gente le organiza fiestas y le hacen peregrinaciones. Se le representa con un medallón en el pecho con el rostro de Cristo y su imagen guarda parecido con Jesús. La llama de su cabeza simboliza el Espíritu Santo. Se le pinta con Biblia en mano y un báculo. La prenda de color verde que viste representa la esperanza y la renovación. Este color recuerda la primavera, la estación donde las flores brotan y las plantas se tornan verdes. Según la tradición, sus verdugos lo mataron al golpearlo con un mazo en la cabeza y luego se la cortaron con un hacha. Es uno de los pocos santos dentro de este rubro que es reconocido por la Iglesia Católica. En el año 2018 y mediante un comunicado, la Arquidiócesis Primada de México aclaró que San Judas Tadeo no es el santo de los delincuentes o narcotraficantes y que la llamada Santa Muerte no es una devoción compatible con la identidad católica. Jesús Malverde, el santo bandido. Es identificado como el santo de los narcos y satanizado por la Iglesia Católica, además de despertar un sentido de fe en los arduos trabajadores en la siembra y el tráfico de marihuana, amapola y cocaína. Dentro de sus adeptos también se encuentran campesinos y pescadores, que tienen que sobrevivir diariamente, amas de casa, policías y soldados que no saben si volverán a ver los rostros de su familia. Su origen sigue siendo incierto, pero se ha quedado cierta historia general en el imaginario de la gente, y es que era un muchacho nacido en una familia humilde, donde sus padres que nacieron pobres murieron pobres, al igual que muchas de las familias del país, por lo que cansado de dichas injusticias, asaltaba a los hacendados y familias adineradas de Culiacán para repartir el botín con los más necesitados. El punto común de todas las narraciones es su muerte, el día 3 de mayo de 1909, cuando fue colgado por órdenes del gobernador. La ejecución no bastaba, y como advertencia a otros forajidos, el gobierno impidió que se le enterrara. Quienes por ahí fueron dejando piedras sobre el cuerpo en descomposición, formándose un montículo de piedras y flores, con veladoras a los lados y plegarias. Donde nace su canonización, la figura de Malverde ya había echado raíces. Los devotos donaron dinero y le dejaban tributos en especie. La construcción de su capilla se debe a Eligio González. En 1973, después de rogarle clemencia a Malverde, se salvó, y como agradecimiento fundó el templo. Sin embargo, no tenía figura pública que lo representase, así que le pidieron a un artesano crear un busto a partir de figuras famosas dentro del contexto mexicano, como lo fue Pedro Infante y Jorge Negrete. Hasta el año 2014, con base de limosnas y donaciones, los fieles de esta capilla han conseguido ayuda para la gente más pobre. Sin embargo, no es el único recinto. Se encuentran varios a los alrededores del estado de Sinaloa, donde comparte espacio con la Santa Muerte. Ya no solo es un santo, es un producto cultural. Se han escrito novelas, canciones y guiones para las películas de su vida bandolera y su santificación, apareciendo en camisetas y llaveros en diferentes países como España y Argentina. Pancho Villa, el santo justiciero. Bandido de origen y posteriormente líder revolucionario. Villa ha despertado la fe de los mexicanos en ambos lados de la frontera: Chicago, Los Ángeles, Durango, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Su culto tiene por lo menos medio siglo de vida.
Un curandero dijo que Villa es un espíritu ayudador por personas que conocen del mundo del curanderismo. Su estatua, en la entrada de su pueblo natal, la Coyotada Durango, la gente llega a rezarle y a prenderle veladoras. Hay una creencia popular de que si se toma una bebida en un vaso con su foto, el pedido se cumplirá. Se trata de una fe evidentemente vinculada con el fracaso del actual proyecto social, las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana, que ha retornado como uno de los fenómenos religiosos más cruciales en México. Nazario, el santo de los caballeros templarios. Los caballeros templarios de Michoacán tuvieron a su propio santo, llamado Nazario Moreno. También era conocido como el Pastor, el Más Loco o el Chayo. Él fue el fundador de la llamada familia michoacana, y luego los caballeros templarios. Desde entonces mostró su inaudito carisma que lo llevó a santificarse a sí mismo. Esto ocurrió en diciembre de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón aseguró que había sido acribillado en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Mas resultó ser falso, ya que logró escapar y se refugió en la sierra, desde donde seguía teniendo el control de su organización. Para entonces Nazario ya había escrito libros autobiográficos y mandó escribir rezos para que sus adeptos cantaran mientras lo llevaban en sus manos los rosarios con sus imágenes estampadas. Las capillas donde le rezan los miembros de este clan criminal fueron construidas por orden suya, y en todas se encuentra su estatua de tamaño natural con un rostro similar al de Jesucristo. Nazario fue sumando adeptos por todo su estado y lo llamó la familia michoacana, un cártel que asumió como un grupo protector de Michoacán. Se convirtió en una especie de benefactores de la comunidad. Brindan empleo y protección a comerciantes, hacían trabajo social y reclutaban sicarios que Nazario manejó como apóstoles. Además de su autobiografía, escribió Pensamientos de la familia, donde expone sus confesiones y su visión del mundo, con el objetivo de que los jóvenes comprendan el camino a la salvación y la superación personal. Nazario convocaba a los jóvenes a dejar los vicios, y fue así como se ganó el respeto y cariño de algunos. Teresa Urrea, la Santa de Cabora. En vísperas de la Revolución, a sus 12 o 14 años, Teresa Urrea era conocida por milagrosa. Los campesinos y los indios marginados peregrinaban hasta el rancho de su padre en el pueblo de Cabora, Sonora, en busca de un alivio a sus pesares físicos. Se decía que esta niña emanaba un aroma a rosas, que mitigaba el dolor con sus manos junto con una mezcla de hierbas, tierra y saliva. Teresa no mostró ninguno de sus dotes sobrenaturales de inmediato. Se dice que todo empezó cuando ella entabló amistad con una curandera conocida como la Iluda, que decidió introducirla en el misterioso mundo de la magia y las curaciones milagrosas, y quien la llevaba consigo a visitar a los enfermos. En una ocasión, mientras la curandera atendía a una mujer que estaba en pleno parto y al borde de la muerte, Teresa cayó en un estado cataléptico, y poco después se lanzó sobre la mujer gritándole que no podía dejar salir de su vientre al bebé. Aunque la madre murió, Teresa logró salvar al niño. Esos momentos de trance fueron cada vez más frecuentes en Teresa. Incluso uno de sus estados catalépticos se prolongó durante varios días y se pensó que Teresa estaba muerta. Por esto, su padre reunió a la comunidad para que velaran por el alma de la joven, pero los testigos pasaron del temor intenso a la fe, cuando presenciaron un evento milagroso, ya que de pronto Teresa volvió en sí y se incorporó delante de todos. Desde entonces se le consideró como alguien iluminada por la gracia de la resurrección. Se creía que Teresa había retornado a la vida con poderes de adivinación y la capacidad de abatir tumores e infecciones que nadie más podía tratar. Se intensificaron las visitas para verla, en especial entre los yanquis, que la tomarían después como estandarte en su lucha libertaria. También fue convertida en una heroína revolucionaria y un ícono precursor del movimiento chicano en Estados Unidos. La Santa Niña de Cabora murió de tuberculosis a los 32 años, pero su fama no se apagó, ya que el movimiento chicano recuperó su historia y la consideró como una de las grandes mujeres de origen mexicano en luchar por sus derechos en suelo norteamericano. Juan del Jarro, el adivino. Durante la primera mitad del siglo XIX, en la ciudad de San Luis Potosí, habitaba un personaje solitario, de unos 30 años que solía caminar con un jarro amarrado a la cintura y un sombrero viejo y raído. Se trataba de Juan de Dios Acios Ramírez, mejor conocido como Juan del Jarro.
quien ganó fama por predecir batallas, inundaciones, casamientos y muertes. Él era un pordiosero sin casa que solía rondar afuera de los mercados y templos, aceptando comida, ropa y dinero para compartirlos con ancianos, locos, ciegos y otras personas que se encontraban en desamparo. Aunque era considerado taumaturgo por varios, no faltaba quien se burlara de sus predicciones. Las historias de la época narran el caso de una señorita que al verlo cruzar la plaza central, le preguntó irónicamente cuál sería el nombre de su futuro esposo. Él le respondió que se casaría, pero no con el padre del niño que llevaba en el vientre. Poco después, la señorita abandonó la ciudad porque la familia descubrió que Juan tenía razón. La leyenda creció. Se decía que Juan podía saber el futuro, porque lo escuchaba en su jarro de terracota. Juan solía tener un refrán en la punta de la lengua según la ocasión. Tenía una paradoja para cuanta sorpresa depararan los días. Esa astucia cotidiana hizo que Juan adquiriera fama de listo. Esta fama se solidificó con los años. Se decía que era un loco iluminado. La gente le tenía mucho cariño y lo invitaban a comer a sus casas. Su fama pronto tomó un tinte sobrenatural. Se decía que era divino. Mucha gente lo creyó y hasta la fecha lo siguen creyendo. Cada 2 de noviembre en el Panteón de Saucito, en San Luis Potosí, mucha gente se acerca a una lápida con la inscripción: al gran benefactor de los pobres, Juan de Dios. La tumba se llena de presentes y recuerdos, de milagros pintados en agradecimiento a lo ya acontecido, o de petición de ayuda para lo que se ansía. Sus seguidores continúan buscando el jarro con el que deambulaba, con la creencia de que pueden pedirle deseos que serán cumplidos y de que dentro se escucha el mar y el arrullo de cascabeles. En conclusión, con ello nos damos cuenta que la fe sí mueve montañas. Personajes históricos, personas que fueron influyentes y bandidos pueden convertirse en santos poco convencionales. La gente llega a ellos cuando los medios de su vida y las explicaciones racionales los superan. Es interesante ver cómo se sigue desarrollando dichos fenómenos. Pueden crearse nuevos santos, solo falta una buena historia detrás de ellos y claro, una crisis que no tiene cura. Pero, ¿se podrán erradicar los existentes?